Continuamos con nuestra agenda académica con la conferencia Tecnologías que cambian las industrias, a cargo del señor William Guerrero Roballo, Executive Director Telco and Media Portafolio de Hewlett Packard Enterprise. Bienvenido, señor Guerrero. Hola. ¿Se escucha? Voy a hacer un ajuste aquí porque no alcancé a probar antes. ¿Se escucha bien ahí? Ok, vale. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Espero que la presentación que tengo para ustedes sea de su interés. No tuve cuidado de compartir mis datos, me di cuenta de la anterior presentación, al final de la presentación, pero bueno, estaré por aquí y voy a estar enfrente del booth de HP, así que, pues no, o HPE, perdón, así que pues me podrán buscar si hay alguna información, si quieren saber algo adicional. Entonces, empezamos. Esta es, digamos que, y verán ustedes, es una preocupación normal de los vendors de la industria, en donde vemos que todo lo que estamos viviendo nos va a traer un mundo que es completamente diferente al mundo al cual estábamos acostumbrados a vivir. Las personas empiezan a tener celulares hace ya mucho tiempo, pero ya no solamente empiezan a tener celulares, sino que las compañías empiezan a tener información acerca de lo que están haciendo las personas en cada uno de los momentos. Los dispositivos que estamos teniendo en nuestros bolsillos no son solamente un dispositivo para o ver las noticias o recibir llamadas o enviar SMS, sino que empiezan a ser una fuente importantísima de información acerca de nuestro comportamiento, de las cosas que hacemos, de cómo lo usamos, de por dónde pasamos, y las diferentes industrias están buscando tener o hacer aprovechamiento para nosotros mismos o en su propio beneficio para qué hacer con esa data. Y solamente me voy a detener en un ejemplo pequeñito. Algunos de ustedes eventualmente han visto, y no voy a decir nombres propios, pero compañías aseguradoras que empiezan a ofrecer instale gratis la app nuestra y le vamos a contar no sé qué historia. Puede usted entrar a ver los datos de su póliza, cómo se renueva, cuándo se renueva su póliza de automóvil. Luego se van construyendo información al respecto de lo que está pasando ahí, pero ustedes lo que tienen ahí en tu celular no es más que un acelerómetro, saben por dónde van, tienen la información de los GPS, saben qué están haciendo en cada momento, cada cuánto usan el coche, si frenan rápido, si frenan despacio, si frenan muy fuerte, si no frenan, y ahí está consolidándose la información de lo que ustedes están haciendo. Y hay modelos de negocio exactamente de lo mismo, en donde en otras geografías se está recolectando esa información y con la información que se está recolectando de cada uno de nosotros hay ofertas diferenciales acerca del valor que implica la renovación de la póliza del automóvil. Y nunca, en ningún punto, bueno, seguramente cuando vieron ustedes las cláusulas pequeñitas de aceptar el tratamiento de la data de la aplicación, pero ustedes no fueron conscientes que le estaban entregando esa información. Eso no es necesariamente ni bueno ni malo, depende mucho del enfoque, pero empezamos a ver ese tipo de cosas, empezamos a ver que cualquier dispositivo que estamos teniendo a nuestro alcance empieza a recolectar información, que empieza a usar esa información de alguna manera, que alguien lo está utilizando en nuestro beneficio o no tanto, y bueno, ya el tema se vuelve regulatorio acerca de qué va a pasar. Y entonces, lo que empieza a pasar en el mundo es que nuestro automóvil, la tablet que leemos, las cosas que hacemos, a qué hora prendemos y a qué hora apagamos la luz, empiezan a generarse una cantidad de información que nos puede hacer la vida más fácil, esperamos todos, o más compleja en función de cómo lo utilicen las compañías, de cómo lo utilicen los semejantes y cómo o sea, de la forma en la que se esté utilizando la información que estamos teniendo. Ahí más adelante veremos cosas de IoT y demás. Y básicamente el mensaje aquí es, no hay una industria en el universo en el cual vivimos que no se haya transformado o no esté siendo transformada o vaya a ser objeto de transformación. ¿Quién de ustedes solamente conoce una aplicación de mensajería que se llama WeChat? En general pareciese una aplicación bastante inofensiva de, oye, pues esto simplemente es una aplicación en donde yo puedo hacer, como el WhatsApp, mensajes con mis congéneres que están aquí o al otro lado del planeta. ¿Sabían ustedes que WeChat hoy transfiere más dinero en efectivo, perdón, dinero real que cualquier otro banco en China? Y funciona como un monedero virtual. Yo llego a un sitio,
voy como una MoneyGram, hago mi transacción en la provincia de la que tú quieras, Guangdong. Cargo 300 yuanes y 3.000 o 4.000 kilómetros o al lado, o a mi mamá, o a mi tía, o a la que quiera, o al que quiera, puedo hacer esa transferencia y está transfiriendo más dinero que cualquier otro banco en China. Si esto no es un ejemplo de transformación digital, yo la verdad es que no sé qué otro ejemplo pudieran ustedes aplicar. Y de la transformación digital se trata básicamente de eso, no solamente de la evolución normal de un negocio particular, como el de mensajería, que se podría quedar en enviar fotos o transferir imágenes o hacer videoconferencias, sino estos señores de verdad se pusieron a pensar en cómo le podrían cambiar la vida a sus millones de usuarios, y esto es un ejemplo clarísimo. Y va a empezar a pasar en el resto de bancos del mundo. Simplemente cuestión de acelerar ese mismo modelo de negocio, generar información acerca de lo que está haciendo cada persona y empezar a ofrecerle cosas adicionales. Y esto es mucho más barato que cualquier MoneyGram del planeta. Y así funciona. Entonces, estas, desde la perspectiva nuestra, las industrias que están siendo transformadas y la manera en la que se están transformando, bueno, pues viene un poco después, perdón que esto se está descolgando. Y de eso se trata, ya no solamente está la gente empezando a tener necesidades de tener comunicación, estando en los sitios, las oficinas, las universidades, las ciudades y demás, no, estamos empezando a ver que la gente quiere, si está en el risco más alto del planeta, tomar una foto, hacer un vídeo, ojalá live y transmitírselo y mostrárselo al resto de gente. Para algún tipo de personas eso tiene valor, para otras personas tiene un valor diferente, pero ya no solamente por fines de ocio, sino porque se quiere transmitir una carrera en particular, porque se quiere cubrir un fenómeno natural en particular, porque en plantaciones gigantescas de banano, plátano, trigo, lo que ustedes quieran, tenemos necesidad de tener la información de lo que está pasando ahí. Ya recoger información y recolectar información acerca de lo que está pasando en un cultivo en particular se hace de una manera relativamente sencilla con drones volando sobre la superficie que se quiere analizar, se toman fotos, se analiza los píxeles, los colores, las tonalidades y demás, y ¿sabían ustedes que se puede predecir con cierto nivel de exactitud el tamaño de la cosecha que viene en función de las tonalidades que tienen los determinados cultivos? Y esto tiene un valor increíble sobre los mercados de futuro en la industria de la agricultura. Entonces, industrias que podría uno pensar que están menos susceptibles de ser transformadas, están pasando ya. Y esto no está pasando o solamente en la China o en México, está pasando en Colombia ya hoy con las plantaciones de banano. Y hay gente que está invirtiendo en esto, y si hay gente que está invirtiendo en esto y no es visible para nosotros, imagínense cuáles son las cosas que pueden venir después. Voy a ir un poco más rápido porque ya veo que el tiempo no es precisamente amplio el día de hoy. Estos son 4 de las digamos, tecnologías en donde, aunque los bordes son un poco difusos, que están cambiando el sector hoy, o que están cambiando todos los sectores hoy. Básicamente el tema del edge inteligente, las redes listas para hacer 5G, aunque el estándar no existe, pero ya está bastante avanzado, Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y voy a ir una a una, no me voy a detener en el detalle, pero sí quiero que se queden con algún mensaje de las cosas que están pasando hoy. Esta presentación entiendo que ustedes la podrán ver y podrán verla en detalle, podemos conversar en suficiente detalle de esto, pero quiero hablar en particular de cómo estas tecnologías empiezan a cambiar la manera en la que nosotros hacemos las cosas día a día. Esto es un ejemplo nuestro en los Olímpicos pasados, en Río, en el aeropuerto de Río Galeão, y hay varias maneras de atacar el mismo problema. Si yo quiero que la gente se informe acerca de dónde hay promociones, qué comer, cómo comer, yo puedo llenar el aeropuerto de pantallas digitales con listado infinito de vuelos que se están cambiando, y yo mismo he tenido problemas de que estás buscando y justo cuando estás llegando al avión, al número que te toca del vuelo que te toca, pum, cambia la siguiente pantalla y te tienes que quedar ahí otros 40 segundos o 50, que pueden ser muchos si vas tarde para el avión, hasta que finalmente sabes cuál es la sala en la que abordas. Tecnología que ya está inventada, que se está utilizando hoy, de Aruba, beacons y demás. Me entregan a mí un mapa digital que está en mi celular, que me dice a dónde tengo que ir, que me dice dónde tengo que comer, no, dónde puedo comer, qué puedo comer, cuál es el menú, cuál es el restaurante que a mí me gusta que está en el camino de la puerta a la que voy. Y esto no me lo estoy inventando, o sea, esto está haciendo y está funcionando ya, está en América Latina, está empezando a pasar y está pasando así. Seguramente ustedes han visto los anuncios de lo que está pasando en los estadios de fútbol más importantes del mundo, el que ustedes quieran. Y entonces hablas de que encuentras tu silla, la encuentras por internet,
empiezas a pedir la comida que quieres tener y te la llevan en un tiempo bastante aceptable y puedes comer sin moverte de la silla. Hay cosas, necesidades biológicas que sí tienes que ir a pararte y hacer las cosas, pero en general y en particular hoy es casi o virtualmente posible hacer lo que ustedes necesiten sin que tengan que moverse del sitio. Y esto está pasando ya y esto funciona para las grandes superficies, para el retail, para eventos como este, funciona perfectamente. Tienes todo alambrado o irradiado con tecnología wireless y sabes a dónde tienes que ir, sabes cuándo empieza la siguiente conferencia. Incluso podrías llegar a saber en dónde están tus amigos o qué están haciendo, con quién hablaron, con quién se cruzaron. El punto es, ¿qué uso le vamos a dar a esto? La siguiente, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y esta es la siguiente asociación al tema de Edge. Empiezan a pasar cosas como que, ¿quiénes de ustedes trabajan en la industria telco como en un service provider? Y hace 10 o 15 años se le daba muchísimo valor a la última milla. ¿A quién tiene la conexión final a la casa del cliente? Porque eso valía oro. Porque no había forma de romper un contrato existente, porque no había manera de que si ese competidor en particular te dejaba entrar a su casa o tendrías que hacer un contrato de interconexión, si estamos hablando de una conexión, ¿cómo se llama? Entre operadores para prestar esa última milla. Y esas cosas empiezan a pasar con tecnología esta de Edge. Y al final, ¿qué funciona? Simplemente necesitas que un acceso a Internet, un router más o menos inteligente, con el mix que tú quieras en función del tipo de servicio que estás prestando al final, y un portal. ¿Esto qué le abre la puerta? A que los Vodafone del mundo puedan venir a Colombia mañana a vender servicios corporativos en 2 meses. El portal está montado en Internet, lo tenemos nosotros con varios clientes que están en el mundo, en América Latina hay algunos también. Y una cajita, más inteligente o menos inteligente de lo que nosotros tenemos hoy. ¿Destruiría esto o cambiaría de manera significativa el panorama de las redes o de los servicios de última milla corporativos de nuestros telcos hoy? Creo que nadie tiene duda al respecto de eso. Por otro lado, se abre una posibilidad gigantesca para aquellos telcos que son un poco más pequeños o que tienen infraestructura para empezar a competir en este tipo de servicios. Esto es una disrupción absolutamente clara en el mercado de las conexiones punto multipunto o punto a punto, y está pasando ya. Y ese es un poco el mensaje. Todas estas cosas de las cuales estamos hablando hoy son barreras que antes existían que ya no están más. Lo que hay que un poco es darse cuenta que esas barreras ya no están más y empezar a perseguir ese tipo de casos de uso. Voy a ir, perdón, un poco más rápido aquí y está el tema de la cloud. Y es, en el tema de la nube se ha escrito mucho y se escribirá aún más acerca de qué servicios se pueden ir a la nube, qué servicios no se pueden ir a la nube, qué es mejor que se quede y qué es mejor que se vaya. Muchos que se fueron a la nube luego están volviendo porque tuvieron problemas de latencia o porque en su momento la nube no estaba lo suficientemente madura. Compañías que nunca estuvieron en la nube hoy tienen 3 y 4 proveedores de nube porque quieren una nube pública, quieren una nube privada, luego quieren servicios diferenciados para las cosas que están haciendo en la nube. Esto vino para quedarse. Y esto vino para quedarse, pero ya no solamente para servicios centralizados, sino también para servicios en el edge. Empiezan a pasar cosas como que la inteligencia, antes, y lo hemos visto en diferentes momentos y evoluciones de la tecnología, en donde nos dijeron todo hay que llevarlo a un data center centralizado, porque en el data center centralizado es donde está el poder de cómputo, es donde está la gente que sabe y es donde se pueden poner la unificación de ese poder de cómputo, de donde hacer un storage centralizado y demás. Y eso estuvo bien hasta que empezó a aparecer que las organizaciones o los sistemas o las plataformas tienen que empezar a tomar decisiones en tiempo real, en tiempo o más o menos real. ¿Cómo funcionan los sistemas en una ciudad como Bogotá, seguramente como Cartagena también? Tienen un único cerebro centralizado en donde se gestionan todos los semáforos de la ciudad. Hace 40 años era una idea buena, porque tenías más o menos un flujo estable en una ciudad relativamente pequeña de cómo tenía que evolucionar el tráfico. Hoy, en una ciudad del tamaño de Cartagena ya, esto sencillamente es obsoleto. Obsoleto porque hay cosas particulares que están pasando en el tránsito en determinado momento, como una manifestación, un atropellamiento, un accidente, un árbol se cayó en la vía,
Y el sistema está tomando decisiones de manera centralizada sin saber qué es lo que está pasando en alguna de las ramificaciones. Resultado, caos. ¿Cómo se soluciona eso? Poniendo determinada inteligencia distribuida en algún punto que pueda ser capaz de tomar este tipo de información. Yo pongo un sensor que vea que el tráfico va fluyendo de manera más o menos transparente y yo habilito o deshabilito cómo funcionan los sensores de tráfico. Y esto es algo que está pasando ya. El punto es cómo y el uso que le vamos a dar a ese tipo de soluciones en la nube. Entonces, repito, la nube viene, la nube no es la panacea, no soluciona todo, pero hay que usar una manera inteligente, o mejor hay que encontrar una manera inteligente de darle uso a la nube. Y si estábamos hablando de nube hace mucho tiempo, vamos a hablar muchísimo más, porque empiezan a pasar cosas como, quienes han visto la gente de Tesla hablando de carros que se conducen solos y que les parece súper inteligente, súper interesante, quienes vieron, no sé, algún video de lo que estuvo pasando en el Mobile World Congress hace algunos meses, de grandes camiones que cruzan autopistas, que toman decisiones y no los va conduciendo nadie, porque los conductores de camión tienen la mala costumbre de necesitar dormir cada cierto tiempo, entonces estos quieren que los trayectos más largos los cubra una máquina que sea capaz de tomar esas decisiones, si ve el semáforo para, con algunos sensores para que si se acelera mucho pare, que no exceda los límites de velocidad, que carguen donde tengan que cargar, que la aceleración sea constante para que no consuma más gasolina de la que se necesita. ¿Quién de ustedes se siente tranquilo si el centro de control de eso está en, no sé, piensen ustedes en un sitio, en la NASA? Yo no. Porque mientras aparece un perro que se cruza la carretera, o lo atropella, o el que va conduciendo al lado lo conduce mal y se atraviesa, porque sigue habiendo un importante componente humano en ese tipo de sistemas. Y si eso pasa, se necesita que alguien con su inteligencia distribuida, con la suficiente capacidad para reaccionar rápidamente, que no esté asociada a la latencia de tener que ir hasta un data center y vuelva. Cuando eso pasa, la tractomula pasó por encima de una familia y la mató. Esos son el tipo de problemas que se piensan, que se tiene que solucionar y que se tiene que pensar antes de que este tipo de cosas empiecen a pasar. Internet de las cosas. Yo creo que, bueno, más temprano, un compañero mío hablando de lo que está pasando de Internet de las cosas y de las cosas que están empezando a pasar con el Internet de las cosas. Y es básicamente cosas que hablan con otras cosas, con gente, con dispositivos, con el ambiente, con orígenes básicamente muy diversos que están pasando de todas maneras, y lo que tienes que ponerte a pensar, o lo que se tiene que poner a pensar las personas es, ¿yo cómo voy a conectar esto en los siguientes 5 años o 6 años? ¿Será que el mundo es solamente IP? Cuando apareció el tema de que IP era la panacea y demás, empezaron a aparecer la gente de la industria pesada de hace 20 años y dice, pero yo este problema lo tengo solucionado hace tanto, yo no tengo que ir hasta un stack que tiene 7 capas, yo lo hago con 2 protocolos, 3 cosas sencillitas y mi problema está solucionado y el dispositivo cuesta la mitad, un tercio, la décima parte. ¿Hace sentido que toda la industria piense en moverlo todo IP? Pues no. Entonces, ¿cuál es la solución a este tipo de cosas? Y esto es de lo cual estamos hablando. Empiezas a tener que tener la necesidad de controlar dispositivos que están dispersos en diferentes edge, en ambientes que son absolutamente, digamos, corrosivos, pero no precisamente muy amigables con las determinadas condiciones de temperatura y humedad con la que tiene que funcionar un dispositivo, y los tienes que controlar. Esas condiciones extremas de temperatura y de limpieza del ambiente, pues es directamente proporcional a la complejidad que es capaz de adoptar esa tecnología para funcionar en ese tipo de ambientes. ¿Hace falta cambiarlos todos? No. Probablemente la manera más fácil de solucionarlo sea pensar en una plataforma que es capaz de integrar todo ese tipo de dispositivos conectados independientemente del sitio en donde se conecten, independientemente del protocolo que utilicen, pero ya no solamente conectarlos, sino que sea capaz de tomar esa información, poner una capa Analytics y cruzar información que hoy parecería eventualmente irrelevante, de si hay trancón, yo sea capaz de decirle, no sé, y piensen en 5 o 6 años adelante, una solución de IoT de la ciudad conectada. Y yo voy no sé, salgo de mi casa, salgo de mi trabajo, necesito poner a lavar la ropa que está en mi casa porque necesito poner a funcionar la calentadora, o necesito prender el aire acondicionado, o necesito hacer algo en mi casa, cerrar o abrir una ventana.
yo puedo decir que se prenda en 10 minutos y lo mando y eso es posible hacerlo hoy. Pero imagínense que hay un trancón, un accidente, yo puse a hacer café, el café está hirviendo, se riega, hay un incendio. Y que si ese dispositivo es capaz de saber que yo voy en una cola de tráfico, saber que no voy a llegar cuando dije que iba a llegar, sino 7 minutos después o 4 minutos antes, y empiece a tomar decisiones para que ese tipo de cosas empiecen a pasar. Y repito, esto no es ciencia ficción, esto ya funciona. La tecnología está hecha para eso, trabajamos con partners para hacerlo, y este es el ejemplo más grande que tenemos nosotros en el mundo, y sé que suena rarísimo y que suena muy lejano. Esto es la gente de Tata Telecomunicaciones pensando en la ciudad inteligente del futuro, con una plataforma de conectividad global en donde se le van a empezar a conectar todo este tipo de cosas. Esta es la gente pensando en el futuro. En América Latina también hay ejemplos, vienen gente de identidad aquí afuera. Este tipo de cosas están empezando a pasar ya. Y por último, inteligencia artificial, y me quedan 20 segundos y voy a ir directamente al ejemplo final. El tema de la inteligencia artificial suena exótico, pero esto es un ejemplo que está pasando ya, que estamos haciendo nosotros en algún lugar del mundo, lo pueden leer, y es asociado a las enfermedades cardíacas en Estados Unidos y en algunos otros países, es la primera causa de muerte. ¿Y cómo funciona? Simplemente las personas que tienen enfermedades cardíacas, muchos tienen un marcapasos. Pues lo que hace este marcapasos es no solamente marcar el paso, sino tomar información de determinadas variables. Esa información se captura, se lleva a un modelo analítico. Ese modelo analítico lo que hace es generar un modelo analítico del corazón que tiene todas las variables, que se funciona como funciona el corazón, y lo que hacen en el hospital es estresar ese modelo analítico. De tal manera que no es, señor, usted debería, un señor que es 55 años, más o menos saludable, que come en determinadas condiciones, pero puede tener una discapacidad cardíaca no detectada. Con esto lo detecta. Y el modelo lo estresan de tal forma que a veces a las personas, no todas las personas necesitan ejercicio. El médico le dice a uno, oiga, no, usted debería hacer ejercicio. Hay personas que no. Y el modelo lo define, y el modelo lo detecta, y el modelo dice, para ti el ejercicio tal vez no sea una buena idea. Entonces, esto nos está cambiando la vida ya. Las tecnologías aquí ya, esas barreras empiezan a desaparecer y es la combinación de estas tecnologías y otras que hablaremos en alguna otra oportunidad, las que están haciendo que el mundo sea diferente y mejor. Pues, muchas gracias por la paciencia, sé que los traje ahí corriendo, espero lo hayan disfrutado.